El índice UK 100 está preparado para un movimiento de 1000 pips. Esta semana podrían producirse grandes oscilaciones de precios para el índice bursátil UK 100 del Reino Unido. Actualmente, los mercados predicen que esta semana será el segundo periodo más volátil hasta ahora este año para este índice de referencia. El pico hasta la fecha fue en abril, cuando Irán lanzó sus ataques sin precedentes contra Israel, lo que avivó el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros globales. Por lo tanto, los traders se preparan para la decisión del Banco de Inglaterra y los datos económicos del Reino Unido. El UK 100 sigue manteniendo las ganancias del trimestre, pero está un 3,8% por debajo de su máximo histórico. ¿Qué podría mover al UK 100 esta semana? Los traders estarán muy atentos a estos tres eventos económicos clave en el Reino Unido. Este miércoles tenemos el índice de precios al consumidor, IPC, de mayo en el Reino Unido. El IPC, que mide la inflación general, es un dato económico clave que informa a inversores y traders sobre cuándo el Banco Central del Reino Unido podría comenzar a reducir las tasas de interés. A medida que el IPC se acerca al objetivo del 2% del Banco Central, aumenta la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Además de lo anterior, los mercados también recibirán los últimos datos de inflación sobre servicios, costos de vivienda, precios al por menor y precios de productores. Con base en esto, tenemos tres escenarios potenciales. El índice UK 100 podría aumentar si la inflación en el Reino Unido se modera hacia el objetivo del 2% del BOE, posiblemente allanando el camino para un recorte de tasas en el Reino Unido. El índice UK 100 podría verse presionado a la baja si la inflación en el Reino Unido resulta ser más alta de lo esperado y tarda más en moderarse hacia el objetivo del 2% del BOE, lo que a su vez retrasaría los recortes de tasas en el Reino Unido. Durante los últimos 12 meses, el IPC del Reino Unido ha desencadenado movimientos al alza de hasta un 1,3% o caídas de hasta un 0,56% en el UK 100, en las 6 horas posteriores a la publicación de los datos. Además, el jueves 20 de junio el Banco de Inglaterra publicará su decisión de tasas de interés. Para ser claro, no se espera que el Banco de Inglaterra reduzca su tasa bancaria esta semana desde su nivel actual del 5,25%. Pero si lo hace, podría ser un gran shock para el índice UK 100. Las probabilidades de un recorte de tasas el 1 de agosto han bajado a un 47%. Mientras tanto, actualmente se estima un 84% de probabilidades de un recorte de tasas a mediados de septiembre. Con esas expectativas en mente, inversores y traders de todo el mundo estarán buscando pistas sobre lo que el Banco de Inglaterra podría decir acerca del momento de su eventual recorte de tasas. En cuanto a los escenarios potenciales, tenemos que el índice UK 100 podría aumentar si el BOE señala que su recorte de tasas podría ocurrir más pronto en lugar de septiembre. El índice UK 100 podría verse presionado a la baja si el BOE refuta la idea de recortes de tasas inminentes, indicando que su tasa bancaria debe mantenerse en el pico del 5,25% por más tiempo para controlar convincentemente la inflación en el Reino Unido. Durante los últimos 12 meses, las decisiones de tasas del BOE han provocado movimientos al alza de hasta un 1% o caídas de hasta un 0,5% en las 6 horas posteriores a la publicación de los datos.
Esta semana también tendremos las ventas minoristas de mayo en el Reino Unido junto con los índices de gerentes de compras, PMI, de junio. En general, se espera que estos puntos de datos muestren que la economía del Reino Unido está en una situación más estable. Las ventas minoristas en el Reino Unido se desempeñaron mejor en mayo, tanto en comparación con abril de 2024 en términos mensuales como anuales. Se espera que los PMI manufacturero, de servicios y compuestos se mantengan por encima del nivel de 50, lo que indica condiciones de expansión, en contraste con una lectura por debajo de 50 que señala condiciones contractivas para ese sector. Con respecto a los escenarios potenciales tenemos que el índice UK 100 podría aumentar si los datos de ventas minoristas y PMI del Reino Unido llegan por debajo de las expectativas del mercado, obligando al Banco de Inglaterra a proceder con recortes de tasas más pronto que tarde. El índice UK 100 podría verse presionado a la baja si los datos económicos del Reino Unido superan las expectativas del mercado y obligan al Banco de Inglaterra a retrasar sus recortes de tasas. Durante los últimos 12 meses, los lanzamientos de datos de ventas minoristas del Reino Unido han provocado movimientos al alza de hasta un 1,4% o caídas de hasta un 1,2% en las 6 horas posteriores a la publicación de los datos. ¿Podría el tumulto político aumentar la volatilidad del UK 100? A medida que el tumulto político en Francia ha exacerbado la inquietud de los inversores en torno a los índices bursátiles europeos, el índice UK 100 ha logrado mantener sus ganancias hasta la fecha en el trimestre. El rendimiento anterior ha permitido al mercado de valores del Reino Unido recuperar el título de mercado de valores más grande de Europa frente a Francia. Sin embargo, los inversores fundamentales también señalan que las elecciones en el Reino Unido están programadas para dentro de solo 2 semanas, el 4 de julio. A medida que nos acercamos al día de las elecciones, la política del Reino Unido podría ejercer más influencia sobre este índice bursátil de referencia. ¿Cómo podría desempeñarse el UK 100 a largo plazo? Los analistas de Wall Street predicen otro potencial alcista del 15% desde los niveles actuales del UK 100 durante los próximos 12 meses. Pero primero, los eventos a corto plazo mencionados anteriormente deben superarse antes de que potencialmente se supere el nivel de 9,300 para esta época en 2025, siempre y cuando las predicciones de Wall Street se cumplan.